Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Socialmente Hablando, una semana más con todos ustedes y llegamos a este momento del mes en el que saben ustedes que también tenemos esas charlas, esas tertulias aquí también en este programa con aspectos muy concretos. Y hoy, fíjense, tenemos aquí, yo creo que mucha experiencia, mucha sabiduría en este plato de Fuengirola Televisión, pues para hablarles precisamente de un tema que es el cannabis, esos mitos que hay en este momento y que queremos profundizar un poco en él y desmitificar precisamente, como decíamos, ese consumo. Y para hablar de ello, largo y tendido durante estos 30 minutos aquí en este programa de hoy, pues tenemos a tres voces importantes a quienes vamos a dar la bienvenida. Muy buenas noches y bienvenidos a todos, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Tenemos a Javier Cerezuela, coordinador del departamento de Fuengirola ante las drogas, ¿qué tal? Bienvenido. Aquí estamos, hola, buenas tardes. Muy buenas noches también pues para Olga García Cano, directora de Andasol, Centro Terapéutico y de Crecimiento Emocional, que nos va a mostrar esa experiencia. Muy buenas. Buenas noches, Mari Carmen. Y agradecimientos a Elisa, también a Elisa Sicilia Salcedo, psicóloga del Centro de Tratamiento Ambulatorio Alternativa 2, que nos va a hablar precisamente también de toda esa experiencia, como decíamos, ¿no?, en torno a este mundo que es el cannabis, que a veces es denominado, no sé si mal o bien, como droga blanda, ¿verdad? Y que quizás ahí está esa permisividad, ¿no? Incluso cuando se la nombra, ¿no?, del consumo del cannabis. Por ejemplo, comenzamos por ti, Javier, dentro de toda esa experiencia en institutos, en charlas, ¿qué es en sí? Hablamos muchas veces, además lo tengo aquí apuntado, como una droga psicoactiva, ¿no?, el cannabis. ¿Qué significa? Psicoactiva es que afecta a las funciones del cerebro. Entonces es un distorsionador del sistema nervioso central y te hace un poco, te perturba y te hace lentecer el pensamiento y afecta la memoria y te relaja, te hace sentir bien, pero es todo muy artificial, ¿no? O sea, hablamos de sensaciones, ¿no, Olga? Ese es uno de esos efectos, ¿no?, que puede hacer esta droga psicoactiva. A ver, modifica y altera las funciones del cerebro y a la vez también modifica el comportamiento. Incluso en algunos, cuando se habla de drogas o de sustancias psicoactivas, se dice que incluso puede causar la muerte. En el caso del cannabis no está demostrado que realmente, quizá posterior a un brote psicótico o demás sí, pero los efectos que causa pues son muy variados, desde neurológico, sistema inmunológico, a nivel respiratorio, a nivel también cardiovascular, a nivel, pues cuando hay una mujer que está embarazada, cómo eso se transmite también al embrión que tiene, al feto. Hay muchísimos efectos que, bueno, pues ahora cuando hablemos también de los mitos y realidades, estaría bien que fuéramos desglosando y hablando de cada uno de ellos. Porque hay, como decíamos, mucho tema que tratar, ¿no, Sí. Elisa? Precisamente, ¿no?, en torno, como decíamos, a esta droga psicoactiva, que nos puntualizaba ahí Olga, a la mente, al cerebro, ¿verdad? Es Claro, uno de los aspectos más importantes. altera el funcionamiento del cerebro, ¿no? O sea, que es una droga que cuando se consume, como otras drogas, actúa de la misma manera, ¿no? O sea, produce cambios en el funcionamiento del cerebro. Y yo creo que lo más peligroso es cuando se consume a edades muy tempranas, ¿no? El cerebro normalmente, pues los estudios que hay, el desarrollo del cerebro no termina hasta los 21, 22 años, con lo cual si se consume una droga como es el cannabis a edades muy tempranas, los daños en el cerebro pueden ser bastante desastrosos, en el sentido de que, bueno, puede repercutir a largo plazo a problemas de, sobre todo, depresión, ansiedad, trastornos psicóticos, que para luego el funcionamiento de una persona en la sociedad, pues la verdad es que es muy devastador, ¿no? Porque hablamos incluso que ese consumo, se habla de un cierto perfil como varón, 16, 17 años, ¿no? En esas edades nos movemos. En los institutos, nosotros vamos encontrando en los institutos cuando damos las charlas que hay unos falsos mitos, unas falsas ideas sobre el cannabis, sobre que es medicinal, que no pasa nada, que se controla, que para divertirse está muy bien, que no pasa nada. Entonces hay unas falsas ideas, unas falsas creencias metidas dentro de lo que está justificando el consumo. Los jóvenes quieren justificar el consumo. También lo usan mucho pues para vacilar, para parecer más mayores,
Incluso algunos pues muestran las posturas de estas de chocolate, que le llaman el costo, el hachís, pues un poco para que vean que ellos son más chulillos, pero en el fondo lo están llamando la atención, ¿no? Pero el perfil de 17 años yo me asusta más porque hay gente más joven. Incluso. No es mayoritario el consumo, pero sí la experimentación. Es una droga que cuando se prueba no es inmediatamente, como puede ser la heroína o la cocaína, tan fuerte el cambio, entonces parece que se controla. Pero al ser tan jóvenes, digamos que eso le afecta mucho más, ¿no? Claro, hablamos pues de esas edades en las que ese desarrollo, ¿no?, se está estableciendo, como decíamos. En el cerebro, perdona, sí. En el cerebro hay una parte que todos tenemos, que es el sistema de refuerzo, ¿no?, el sistema de gratificación. Las drogas lo que hacen es estimular precisamente ese sistema de refuerzo, con lo cual se tiende a seguir repitiendo esa conducta, con lo cual pues, bueno, pues, es mucho más fácil llegar a esa dependencia, ¿no? Aunque efectivamente se empieza probando por curiosidad o por otras muchas razones. Esa puede ser una de las causas, ¿no? Una de las razones de ese inicio, como nos explicaba, en el entorno a lo mejor de los amigos, unas edades en las que se tienen muy en cuenta, ¿verdad?, esas relaciones, y es un momento delicado, ¿no? Además, el problema es que, de hecho, se explica en el Programa Nacional de Drogas, en el Plan Nacional de Drogas, perdón. El problema es la accesibilidad que hay ahora al consumo de cannabis. Está muy desestigmatizado y todo, no sé, a nosotros los pacientes que tenemos en Andasol han empezado a probar el consumo de porros, han probado los porros con 12 años, llegan a un centro de drogodependencias con 16 y con 18. Entonces, el problema es eso, es muy accesible, el precio no es elevado, con tus padres te dan un dinero pues para los fines de semana y con 5 euros puedes comprar hachís o marihuana. Entonces nos encontramos con eso, que lo que decía también Javier, ¿no?, que queda muy bien, soy muy mayor. Antes, cuando yo era joven, pues era fumar tabaco, era como, ah, Dios mío, fumas tabaco, ya eres mayor, y ahora es fumar porros. O sea, no... Se ha derivado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora se ve más dañino el tabaco que el consumo de porros, lo cual no es cierto, ¿vale? Tiene más alquitrán, hace mucho más daño a nivel pulmonar, va causando muchos daños en el cerebro, porque el THC, el componente, el principio activo que lleva el cannabis, se come la grasa, las células que tiene, entonces en el cerebro hay muchas, en el hígado, y es verdad que un consumo esporádico no produce daños, pero un consumo ya prolongado sí. Y de hecho, pues las personas jóvenes que consumen cannabis desarrollan una dependencia el doble que cuando el consumo se inicia a una edad adulta. Estamos hablando de un 9% y un 18% desarrollan una dependencia. Del doble de posibilidades. El doble de posibilidades. Y si ya el consumo es con otras drogas, pues entonces ya el daño es mucho mayor. Claro. Pero esa dimensión de realidad es lo que nos puntualizaba. También hay que mirar que al ser una droga, como ya explicaba, que se adhiere mucho a los tejidos grasos del cuerpo, hay una mínima parte que sí que llega al cerebro, pero otra gran parte se adhiere a los tejidos grasos del cerebro y se va eliminando muy lentamente, con lo cual tú puedes tardar una semana teniendo los efectos del cannabis. A lo mejor te has fumado un porro un lunes o un sábado y tú sigues padeciendo esos efectos cada vez en menor medida, pues 7 días después. Con lo cual, si yo consumo todos los fines de semana, yo voy acumulando en mi cuerpo esas cantidades de sustancias. Se va alargando, ¿no?, esos efectos en el tiempo. Entonces, a la hora luego, el cannabis es una sustancia que altera el sistema motor, ¿no? O sea, hay una descoordinación a nivel de movimiento, hay también una disminución de la atención a la hora de conducir, a la hora de dar respuesta rápida a un estímulo, la respuesta está muchísimo más enlentecida, con lo cual a la hora de conducir un vehículo, a la hora de manejar una maquinaria, pues puede tener consecuencias muy graves a nivel de accidentes, ¿no? Estábamos hablando de esos mitos, ¿verdad? Vamos a entrar un poco ya de lleno, ¿no?, en ellos, porque es muy importante al ver esta realidad que nos estáis mostrando, ¿no?, en este momento. ¿Cuáles podrían ser, Javier?
para ir desglosando poco a poco e intentar de alguna manera, ¿no?, mostrar esa parte fiable, ¿no?, y a través de vuestra experiencia. Yo, los mitos, me gustaría que ellos desmitificaran, ellas que son más especialistas, desmitificaran realmente, yo digo los mitos con los que me encuentro yo, pues que es medicinal, que no pasa nada, por ejemplo, ¿no?, que es sano, que es una droga que se controla, que no pasa nada si consume, lo puedes dejar, no es adictiva, todo eso son los mitos que manejan ellos, incluso que eres más guay si lo haces. Sí que hace un inciso porque yo he estado en contacto con un fumador de cannabis que lo defiende, ya es adulto, tiene 29 años y además usa el cannabis terapéutico, ¿no? Pero él me ha reconocido pues que el consumo de cannabis lo hace porque le gusta, sí que es verdad que se siente bien, pero que en el fondo cuando empezó en el consumo fue por hacer algo que estaba prohibido, pero que él sabía que era una droga. De hecho, él dice que su abuela, que tiene esclerosis, pues está tomando el THC, pero la abuela con esclerosis, no le previene de la esclerosis. Claro, del tratamiento, es muy ¿no? diferente. Y un poco lo quería puntualizar, pero me parecería adecuado que ellos lo dijeran, desmitificaran todo eso, porque es verdad que está tan una creencia tan arraigada en los chavales que es que de 14, 13 años, es que es medicinal, es que es buena, es que es buena. Y ellos consideran que es bueno como si te fuera a correr todas las mañanas. Yo le digo a los chavales, es bueno ir a correr todas las mañanas, comer sano, eso es bueno. Pero porque te fuma un porro no te va a prevenir de ninguna enfermedad, ¿no? Entonces eso sí. Porque hablamos de los mismos argumentos, ¿no?, en sí, luego desde vuestros Sí. centros. Sí. Por ejemplo, Olga, desde el vuestro, desde Andasolo, en ese sentido. Sí, efectivamente, cuando a veces incluso ha habido padres que me han traído a niños, bueno, niños no, ya adolescentes que estaban consumiendo cannabis, pero no habían todavía desarrollado una dependencia, pero ya había cambios en el comportamiento. La demanda de los padres era, mi hijo era muy cariñoso, muy responsable, y ahora modifica y altera el comportamiento, mi hijo tiene una apatía, fracaso escolar, se encierra en sí mismo, no quiere relacionarse con nadie, y bueno, y presenta cuadros también a veces pues que se pone muy agresivo. Entonces, la defensa de esos adolescentes, que todavía no había una dependencia ni había unos daños realmente graves como para poder trabajarlos en una terapia, ¿no?, de tratamiento de adicciones, Sí. sino que era más un trabajo, por decirlo de alguna manera, de prevención, de reducción de daños. La defensa era eso, no, es que es medicinal. Entonces, claro, no es lo mismo que el THC se consuma fumado que cuando es medicinal, que lo que se utiliza es el principio activo. Entonces, a veces incluso es a través de infusiones o es más ingerido que fumado, porque fumado, el consumo del cannabis fumado multiplica por 10 los efectos cancerígenos del tabaco. No solo lo que yo comentaba antes, que también tiene más alquitranes, entonces crea a largo plazo incluso cáncer de pulmón, bronquitis, tos crónica. Yo no soy médico tampoco, pero sí es verdad que produce muchos daños a nivel, con problemas respiratorios, incluso EPOC, enfisema pulmonar, pero luego hablábamos también del tema de que afecta al cerebro, y hay una creencia también que es que no mata neuronas. El consumo de porros no mata neuronas, no está estudiado que sea así. Es cierto que no como otras sustancias psicoactivas no las mata, pero sí es cierto que como en el cerebro lo que hace es que se inhibe la recaptación de dopamina y actúa sobre los receptores de THC, Sí. pues lo que ocurre es que dura mucho tiempo en el cuerpo, lo que comentaba antes Elisa, y tarda mucho en eliminarse, entonces las neuronas inhiben su actividad, lo que haces es que no trabajan. Entonces, cuando esas neuronas están tanto tiempo en el cerebro sin trabajar, el cerebro lo que hace es que las elimina. Con lo cual, desecha pensando, ¿no?, que no sirven para funcionan, nada, ¿no?, por decirlo de una manera coloquial. Entonces, a priori no matan neuronas, pero efectivamente a la larga las destruyen. Con lo cual, Es todo un proceso, entonces, ¿no, Elisa? Claro. Quizás esos síntomas, pues como nos decía antes Javier, no son inmediatos, pero a la larga, con los años, sí que son muy directos y perjudiciales. Yo creo que desde jovencitos ya son perjudiciales en el momento de que te ponen en un mayor riesgo a que esos cambios que en un principio son reversibles en el cerebro, pues llega un momento en que ya no sean reversibles y se conviertan en cambios
estructurales en tu cerebro y eso ya no hay marcha atrás. Y eso va provocando pues desajustes a la hora a nivel de socialización, del trabajo, a nivel emocional, con lo cual, hombre, pues personas además, hay un síndrome que es el síndrome amotivacional, ¿no?, que es muy característico en este grupo de personas que utilizan esta sustancia, que lo que se caracteriza es por la desmotivación, la desgana, la apatía. Entonces, gente joven que lo que tiene que tener son ilusiones, ganas de vivir, objetivos en la vida, y de repente te encuentras pues gente muy joven que ve la vida pasar, el tren va pasando y no se suben a él, ¿no? Entonces, pues pierden muchas oportunidades. Claro, sin motivación y sin compromiso, ¿no? De seguir hacia adelante. Sí. Los cambios de comportamiento, como nos estáis explicando, quizás puede ser una llave para detectar, por si hay alguna persona que nos está viendo en casa, que ha notado ciertos cambios de humor. ¿Podría ser un síntoma de alarma desde vuestra experiencia? Os lanzo la pregunta a los tres. Ahí hay que tener mucho cuidado porque no siempre No hay que generalizar, el que claro. esté así está consumiendo. Yo considero que lo preventivo es que controlemos siempre a nuestro hijo, los controlemos. Un control no es un control carcelario, sino un control negociado, pero hablando con ellos de qué está haciendo, quiénes son sus amigos, cómo van los estudios, las tutorías. Las tutorías es muy curioso, las tutorías hasta primaria están llenas y la agenda. Llega a secundaria y los padres se quitan de en medio. Pues eso también es signo. Muchos niños pues a veces hacen cosas y no lo estamos controlando. Claro, porque el control con un adolescente es distinto. Ya no se viste como yo quiera, ya no hace lo que yo quiera, pero sí que yo puedo controlarlo, puedo saber dónde va, dónde no va, cómo sale, a qué hora llega, cómo llega, qué hace con los amigos, si huele o no huele. El que fuma tabaco se nota. De hecho, ahora con la ley antitabaco, ya que no se fuma en los bares, cuando salimos la ropa no huele a tabaco. Pero vamos, el que fuma seguro que se nota. Entonces, eso yo creo que es lo que hay que controlar. Después, si tiene todos estos indicadores, lógicamente hay que ir a un centro especializado y probando, pero desde ahí lo mejor sería prevenir desde antes, ¿no? La prevención desde incluso época infantil, Sí, ¿no? pequeñito, Trabajar lo desde ahí. adecuado. Sí. Sí. ¿Creéis que puede ser a lo mejor ese freno que hace falta en este momento, trabajar desde esas edades tempranas? Yo creo que es clave trabajar la prevención, que no hace falta hablar de drogas, ni muchísimo menos, sino simplemente el educar desde la disciplina, pero dando una cierta libertad, el educar en el aumento de tener una buena autoestima, el dotarles a ellos de herramientas y la capacidad para gestionar sus propias emociones. O sea, todo eso desde pequeñito se hace, educar en cómo afrontar la frustración, y que a los niños hay que decirle que no, de vez en cuando, no es todo que sí, y, aunque llore, Cierto. aunque patalee. Entonces, muchas veces lo que te encuentras, yo por lo menos desde mi trabajo, son padres a veces demasiado permisivos, ¿vale? Donde no hay unas normas claras. Entonces el niño está como un poco perdido en ese sentido. Entonces, yo creo que hay que educar y hay que hacer prevención desde muy pequeño en casa y en el colegio, desde todos los puntos, ¿no? Porque a veces incluso parece que es un tema tabú, ¿verdad? Que hay algunas familias que no quieren hablar al respecto, que sería Es que para hacer lo prevención no hace principal. falta hablar de drogas. Un taller de habilidades, o sea, las habilidades sociales, las habilidades de comunicación, todo eso se puede trabajar y es prevención. Y hablamos, por tanto, también de esos casos que os han llegado tan jóvenes, que es primordial, ¿no? Por lo que nos comentáis, empezar en esas edades. Claro, para añadir algo más a lo que explicaba Elisa, de hecho, las características de la personalidad adictiva, ya no, estamos hablando de cannabis y nos sirve para, en concreto, esta sustancia psicoactiva, pero son impulsividad, con lo cual hay que educar al niño a que tenga paciencia, a que el caramelo de fresa no te lo doy hoy, mañana te compro un paquete de caramelos y te esperas. Hay que educar en que no haga ya conductas compulsivas, lo que ya comentaba, la baja tolerancia a la frustración es otra característica, el no saber evitar daños, habría que educar a los niños en cuanto a la asertividad y un poquito es eso. La prevención al final lo que hace es dotar al niño de herramientas emocionales, que era lo que ella comentaba. Entonces es cierto que muchas veces para la prevención es mejor educar a los padres y que los padres, incluso, ¿no? claro, aprendan a cómo reforzar esa autoestima en los niños, porque hace más daño a un niño viene con un dibujo, se lo enseña al papá o a la mamá
y el papá dice, ah, pues mira, qué bonito, o mira, qué feo, tienes que mejorar esto. Eso hace menos daño que el niño viene con el dibujo y el padre sigue leyendo el periódico y no le hace caso. El niño ahí no sabe si lo que está haciendo lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, y son cosas muy simples que los padres desconocen. Yo siempre digo, somos víctimas de víctimas, venimos de otros abuelos que lo han hecho lo mejor que han podido y otros que también. Entonces, claro, los padres que realmente quieran prevenir que sus hijos desarrollen una dependencia o que haya un consumo, en este caso de cannabis, pues estaría muy bien que asistieran a talleres y ellos también se preocuparan de ver qué tipo de herramientas tienen ellos para poder educar a esos niños y que de alguna manera evitemos pues que luego todo esto llegue a más. Pues no saben decir que no, los niños, si tú no le pones límites a un niño, como comentaba también Elisa, el niño no va a saber decir en el cole, no, yo no quiero probar los porros, porque le van a decir, pues ya no perteneces al grupo, pues yo quiero pertenecer al grupo, pero si tú tienes una autoestima buena y reforzada, te va a dar igual no pertenecer a ese grupo. Entonces, todo tiene que ver, está muy unido el trastorno adictivo con lo que es la psicología. Ahí está la clave a lo mejor, ¿no, Javier? Sí, sí, pero también te has dicho una cosa que yo lo quería, pero sí es verdad que es importante el tema tabú, que a veces sí que es bueno que los padres hablen con los hijos claramente de lo que es un porro. Si ven a alguien fumando, mira, este chaval te está fumando un porro es una sustancia, te puede pasar esto, que estemos nosotros sobre aviso, pongamos aviso al niño, y no hay para nada que, adaptándolo a su edad, explicándole que si eso es muy bueno también, es preventivo también. Para todos los amigos que están en casa, que nos quedan esos últimos minutos, que se pasa rapidísimo aquí, ¿verdad? Estas tertulias, estas charlas en plató. Si necesitan cualquier asesoramiento de lo que estamos hablando, profundizar un poquito más en esas herramientas o en algún caso concreto que estén viviendo, ¿cómo pueden acudir hacia vosotros? Yo quiero que cada uno habléis de vuestros departamentos, de vuestros centros, para que todas esas personas que nos estén viendo desde casa pues, puedan tener vuestra ayuda. Javier. Yo trabajo en prevención de drogas, todo lo que esto último que he estado hablando es lo que yo llevo, y yo estoy en el Centro de Servicios Sociales de calle Blanca Paloma. Tengo un correo que se llama antelasdrogas@fuengirola.org, que es totalmente privado y lo leo solamente yo. Ante todo cuestionamiento o planteamiento que tengan los padres, pueden atender a él. Estupendo. Hola. Pues Andasol es un centro privado y bueno, estamos en Parque Doña Sofía, en Paseo Marítimo Rey de España, es un local con la fachada azul, y bueno, pues en la web, en andasol.org, nos pueden localizar, o bueno, también pues dando un correo, pues info@andasol.org, y bueno, y trabajamos pues eso, también con temas de crecimiento emocional, y bueno, y me gustaría hacer mucho hincapié también en que cuidado también con el cannabis, que no hemos comentado, todo el tipo también de trastornos mentales que van asociados con él, hasta que luego pone de manifiesto una esquizofrenia, un trastorno bipolar, y a veces se desarrolla una patología dual. No solo es trabajar el trastorno adictivo, sino también otra enfermedad comórbida. Puede ser la llave que abra la puerta, ¿no? Hacia puede estar dormido trastorno. el gen y el consumo de cannabis sacarlo a la luz. En Andasol tenemos pacientes que pues han desarrollado un TOC, fobias sociales, trastornos del sueño, trastornos depresivos, hay mucho trastorno paranoide también, de me están mirando, huelo mal en terapia, incluso al dejar de consumir siguen estos trastornos. Entonces yo quiero concienciar mucho de que cuidado, que el cannabis pasa factura. De hecho, nos estamos encontrando desde luego en Andasol, que es de las drogas que, o sea, volver a un estado de salud normal como se tenía antes, la mayoría de los pacientes no lo consiguen. Complicado, pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Vale. Olga, Elisa, Alternativa 2. Hola. Bueno, Alternativa 2 es una asociación sin ánimo de lucro que gestiona un centro de tratamiento ambulatorio de las adicciones y una vivienda de apoyo a la reinserción y un centro de día. Este centro está concertado y acreditado por la Junta de Andalucía y bueno, para contactar con nosotros, bueno, estamos en calle Palangre, hace esquina con Avenida Conde San Isidro. No, pero sí, creo que sí, que es Conde San Isidro. Sí. Y para contactar con nosotros, pues nuestro teléfono es el 952 46 37 17,
o centro@centroalternativa2 con número.es. Estupendo, pues emplazamos a todas esas personas que necesiten vuestra ayuda. Yo creo que seguro que hemos aportado ese granito de arena esta noche aquí en Socialmente Hablando. Agradeceros a los tres, de verdad, estar con nosotros. Un placer. Y nos volveremos a ver en una próxima, seguro. Seguiremos tratando algún tema. Sí, sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Yo os voy a pedir que se queden también ellos con nosotros aquí un momentito nada en Platón, amigos, porque vamos a ver en nuestra agenda las próximas actividades que se van a desarrollar pues en esas asociaciones que trabajan desde la ciudad y para la ciudad. Vamos a ver nuestra agenda. La Asociación Mujeres en Igualdad ha preparado para este mes de marzo un amplio programa de actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer. Entre ellas realizarán talleres de belleza, de autoestima o desayunos. También participarán en la inauguración de la exposición de mujeres artistas de Fuengirola y el reconocimiento organizado por la Concejalía para la Igualdad. El próximo 12 de marzo, Cooperación Honduras enviará un nuevo contenedor a la misión del Padre Patricio. La carga de los materiales y alimentos comenzará a partir de las 8 de la mañana en las calles Córdoba y Casares. A lo largo de la semana aún pueden llevar hasta la sede comida no perecedera como latas de conserva, leche en polvo o artículos de higiene. El deportista Roberto Carlos García participará en la prueba de 101 kilómetros en 24 horas que se realiza cada año en Ronda. En esta edición va a correr en la modalidad mountain bike los 101 kilómetros en un tiempo inferior a 12 horas. Para ello busca patrocinadores que con sus aportaciones ayuden directamente a Cudeca. Su objetivo es recaudar al menos 1.000 euros para esta fundación. Pues nada más, amigos, por esta noche y por esta semana. Volvemos a vernos dentro de 15 días, como siempre aquí en Fuengirola Televisión y en Socialmente Hablando. Les esperamos. Sean felices.